por el contexto han tenido, ¿no? Señores directivos y docentes de las instituciones educativas que el día de hoy nos acompañan, colegas especialistas de la UGEL Canchis, el día de hoy tenemos una ponencia sobre investigación desde un investigador, mitos y falacias de la investigación. Y es que ¿quién más que un investigador reconocido como Martín Romero nos puede hablar de investigación? Voy a dar paso al profesor Alfredo Pilco Gómez, especialista de la UGEL Canchis, para que nos brinde unas palabras de bienvenida a este evento. Profesor Alfredo, adelante. Gracias, profesora Patricia. Bueno, una vez más, dar la cordial bienvenida a nombre de la UGEL Canchis y del equipo de especialistas del nivel secundaria al profesor Martín Hernando Romero Pacheco. Él es profesor historiador, Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura, Premio María Rachel a la Investigación. El día de hoy estará tratando en los Viernes de Ciencia e Investigación sobre el tema investigación desde un investigador, mitos y falacias de la investigación. Darle la cordial de las bienvenidas al profesor Martín Hernando Romero. Es un gusto poderlo tener después de tanto tiempo nuevamente aquí en nuestra ciudad de Sicuani, y al mismo tiempo también darle la cordial de las bienvenidas a todos los profesores, docentes de las diferentes áreas de la UGEL Canchis que se conectan viernes a viernes en estas brillantes ponencias de cada viernes. Asimismo, también dar la cordial bienvenida a los docentes de otras regiones que también se conectan, especialistas de otras regiones del Perú, que el día de hoy y todos los viernes se vienen conectando a estas ponencias magistrales. Darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Y ahora, colegas, les recuerdo que estamos utilizando pues una plataforma virtual para continuar con este aislamiento social obligatorio por la emergencia sanitaria por COVID-19. Por lo que les voy a pedir siempre mantener los micros y cámaras apagadas para no entorpecer la ponencia de Martín, ¿no? Les estamos poniendo un link de asistencia en el chat y al final les estaremos colocando otro link para que puedan registrar una encuesta sobre el taller. Ambos constituyen la constancia de haber participado en este evento y les recuerdo que el 80% de asistencias nos da derecho a un certificado válido para escalafón docente. Asimismo, voy a presentar a la profesora Marinela Palomino Chambi, especialista de la UGEL Canchis, para que nos pueda presentar al ponente del día de hoy, el reconocido historiador Martín Romero. Adelante, Marinela. Bien, un gusto estar nuevamente compartiendo en este espacio de Viernes de Ciencia e Investigación. Y bueno, el día de hoy nos está tocando hacer la presentación del profesor e historiador Martín Hernando Romero, que es un amigo de acá de Canchis, ¿no? Es un paisano de acá del Cusco y quien siempre, o sea, no ha tenido ningún reparo en de repente compartir sus conocimientos, ¿no? Entonces, darle la bienvenida a nuestro historiador y bueno, hacer una pequeña reseña de lo que él ha recorrido durante estos años, ¿no? De la experiencia que él tiene. En primer término, tenemos que hacer mención de que el profesor Martín Hernando Romero Pacheco ha sido ganador del Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura y también ha obtenido el premio María Reike a la investigación. Asimismo, ha realizado estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, de Quito, ¿no? También en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y ha realizado sus estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un amplio recorrido al ser capacitador de docentes, ¿no? Con una experiencia de más de 40 años. Es investigador y promotor de investigaciones, ¿no? Es docente universitario y también docente de educación básica. Asimismo, con la participación y de manera conjunta, ¿no? Como co-conductor del programa de formación de científicos jóvenes, junto al candidato al Premio Príncipe de Asturias, Jorge Flores Ochoa, que ya no nos acompaña, pero
que ha sido también un historiador bastante connotado de nuestra tierra, el Cusco. Entonces, no tengo más para poder decir al respecto del profesor. Creo que su recorrido nos da muchas luces, ¿no? de la experiencia que tiene en diferentes temas referidos a la investigación y a temas históricos. Profesor Martín Hernando Romero, le doy a usted la posta para que pueda dar inicio a su charla referida a la investigación desde un investigador, mitos y falacias de la investigación, desde la investigación. Maestro, le doy la posta para que usted inicie su respectiva charla. Adelante, por favor, profesor Martín. Muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer al profesor Rubén Centeno, saludarlo y agradecer a Patti Paredes Centeno, a usted, al especialista del OGEL, a los especialistas todos, y a esta institución que está cobrando una importancia cada vez más grande, la OGEL Canchis. Yo diría que 50 años es una ciudad, una UGEL, una institución, una de las más competitivas. Siempre que hablamos de Cusco, de quién se parece más a Cusco o quién está compitiendo, siempre nos está pisando los talones, nos pone el referente, es Canchis, ¿no? No solo porque tengo un apego emocional a Canchis, porque he trabajado tanto ahí, y no solo en la ciudad, en sitios tan lejanos, ¿no? Tantas cosas. Yo creo que hay una entrañable ligación con mi persona, con Canchis, sino porque es así, ustedes son competitivos y ustedes nos dan la hora. Los cusqueños, yo vivo acá, ¿no? Ahora más que nunca. Cada vez que queremos mirar a alguien como referente, los miramos a ustedes, ¿no? Y es un honor estar en esta ciudad de mucho ímpetu, impulso. Y justo por eso, de una manera más coloquial, quisiera expresar con ustedes, quisiera conversar esta doble experiencia que tengo, este doble, múltiple visión que tengo de historiador y profesor, de investigador y de profesor, ¿no? Ustedes saben, yo soy primero historiador, pero luego me gana la docencia porque encuentro en la docencia un espacio para desenvolverme mucho mejor como profesional, como historiador. Y encuentro en la docencia una manera mejor de plasmar mi vocación de historiador, y a la vez encuentro una vocación de profesor. Y a la vez que investigaba como historiador, como persona más especializada o una disciplina de historia, me di cuenta que el proceso de enseñanza, el proceso de la formación de competencias en aula, tiene el mismo proceso que un proceso de investigación. Están igual, están... eh, eh, tiene la misma lógica, es la misma lógica. Entonces, también pude encontrar algunas limitaciones fundamentales, ¿no? Una de las limitaciones que encontré en la investigación es cómo es que no estamos logrando trabajar un tema sustancial en investigación, que es el tema de descubrir teorías detrás de la realidad. A ver, me explico. Para empezar la charla. Generalmente se está tendiendo mucho a que trabajemos la empiria, o sea, el hecho concreto por el hecho concreto. Nos estamos olvidando de que una investigación
más que trabajar el hecho concreto por el hecho concreto, es ver con qué ojos mentales, y acá quiero introducir este concepto, con qué ojos mentales tenemos que ver el hecho, porque el hecho que investigamos, sea en ciencias duras, el hecho natural, el hecho social, el hecho psicológico, no existe de por sí, sino que para percibirlo se requiere un tipo de paradigma o ojo mental que estoy repitiendo, ¿no? Que debemos formar al alumno de este pequeño. Entonces, esto lo voy a, es este aspecto que quiero tocar esta tarde. O sea, no voy a tocar todo el tema de investigación, sino voy a tocar qué es lo que hay que investigar. O sea, cuáles son los requisitos previos o la intencionalidad o las condiciones o el objeto de la investigación. ¿Ya? O sea, no les voy a hablar de investigación en general, esquemas, no, sino este aspecto que, como les he ido contando al principio de mi presentación, como investigador y como docente, he estado notando, ¿no? Asesorando tesis, como mencionó cuando me presentaron, he trabajado más de 40 años con el doctor Jorge Flores Ochoa, ayudándolo, apoyándolo en estos eventos que se llaman TINCUY. Los TINCUY son eventos que cada mes de la Pachamama en agosto, aprovechando la venida de científicos del mundo, ¿no? Con el doctor Jorge Flores hacíamos un espacio donde los chicos presentaban sus trabajos, los que no tenían mucha oportunidad, ¿no es cierto?, los jóvenes que recién egresaban pues de la universidad, ¿no? Y que muchos de ellos son pues novatos, que recién están empezando en la carrera, no tenían la oportunidad de falsar, de falsar o validar sus teorías, sus trabajos. Y entonces, aprovechando que los científicos venían a Cusco en sus vacaciones en agosto del hemisferio norte, los contactábamos con ellos y les hacíamos desarrollar sus trabajos, presentaban y recibían benévolamente, ¿no? Los, los aportes de los científicos. Y en estos espacios, y en todos los espacios que he estado de investigación, debates, asesorías, docencia universitaria que me ha tocado desempeñarme, he estado viendo que permanentemente, ¿no?, hay una tendencia a justamente esto que estoy diciendo, que no se está apuntando en la investigación tanto el debate de teorías y epistemologías, normas y paradigmas, sino que entramos al tema y desarrollamos el tema y casi no existe en las tesis, ¿no?, en la investigación, el debate de paradigmas, ¿no? O lo mencionamos muy tangencialmente, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me ha impresionado sobremanera en muchas investigaciones últimas, y con esta crisis de la universidad, con toda esta crisis que estamos pasando de las universidades truchas, ¿no?, donde te gradúan como sea, es que el problema lo han reducido a una sola pregunta, una mera pregunta, sin saber que esa pregunta tiene en el trasfondo todo un debate teórico de paradigmas y mirado desde el tuyo, ¿no? Entonces, eso me motivó un poco a esta charla, de hablarles de cómo la investigación, ahora que están hablando de un ministerio de investigación, ¿no?, los candidatos, no es pues un asunto solamente de dinero, de tema, de grandes científicos, es simplemente ver cómo los otros investigadores que están trabajando tu tema o que han trabajado tu tema tienen una manera de ver el mundo, unos ojos mentales,
y tú tienes otros, y tú tienes que lograr crear y estructurar tus ojos mentales, ¿no? Ese es el sentido de esta charla que les voy a dar. Ese aspecto de el asunto sustancial de la investigación, que es el problema. Entonces, empiezo sin más preámbulos. Este es el nombre de la charla y quería empezar con esto, ¿no? Ministerio de la Ciencia, y aquí yo me pregunto, ¿no? ¿Realmente se necesita un Ministerio de la Ciencia? ¿No? ¿Realmente lo necesitamos? ¿O es que más bien lo que necesitamos es mejorar el logro de competencias? Porque esos, con lo que estamos trabajando ahora, ¿no? La currícula inversa, proyectos de aprendizaje, digamos que sí se está haciendo bien, pero noto que está faltando algo. He estado trabajando en el COAR al año 98, 18, y también vi este problema, ¿no? En el COAR, ustedes saben, se forma para científicos, ¿no? Y hay tres troncos, ¿no? Investigación, teoría del conocimiento y lo que es la aplicación del conocimiento. Y los manuales de monografía también tenían esta limitación. Te mencionaban tangencialmente, pero no te daban sustancia. Y generalmente a los chicos no los llevabas a trabajar teorías. ¿Qué es la investigación finalmente? Es que tú propongas o por lo menos afirmes una nueva manera de ver las cosas, ojos mentales. Yo quiero centrarme en esta charla en esa palabra, los ojos mentales, ¿no? No solo se ve con los ojos físicos, se ve con los ojos de paradigmas históricos. Entonces, y aquí le mandé a Patti este libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, para que ustedes se den cuenta cómo es que cada época, cada cultura, cada espacio-tiempo ve de diferente manera las cosas, ¿no? Tomás Kuhn se preguntaba, ¿por qué los griegos solo ven flogisto, solo ven fluidos, solo ven 4 elementos? Porque en esa época los 4 elementos eran la visión. ¿Por qué en el siglo XIX Newton solo mira pues movimiento, choque, ¿no? ¿Por qué solo eso? Porque ese es el paradigma mecánico, y luego el paradigma, ¿no es cierto?, de los cuantas, que te hace ver más relativamente, ¿no? Entonces, este gran físico, que después se convierte en historiador y epistemólogo, Thomas Kuhn, ¿no?, en su libro, que es fundamental que lo leamos, ya nos dice eso, cómo crear eso desde el niño pequeñito, o sea, que el niño se dé cuenta que hay otras maneras de mirar, no tanto que descubra la empiria, el objeto, algo nuevo, sino yo creo que hay que hacerle dar cuenta al niño que está mirando de otro modo. O sea, no es que ha descubierto algo nuevo, sino es que el niño o el joven, el adolescente, el puber, ha adquirido una nueva manera de ver las cosas. Ese es el punto, yo creo, de la investigación. Si no partimos de ese punto, ninguna investigación va a prosperar y vamos a hacer lo que pasa en muchos FENSID. Espero que ya no. He sido jurado de muchos FENSID y he visto que pues copiaban proyectos, ¿no es cierto? Se ponían un proyecto al otro, ¿no? Y jamás pues lograban descubrir algo, ¿no? Incluso yo me permití a la DREG de decir que el puntaje de innovación sea el mayor peso, ¿no? Más que cómo has presentado, qué material has usado, y el otro material muy importante, ¿no? El otro componente importante de la investigación, que es la justificación, el uso, si realmente esa investigación sirve, ¿no? Y entonces, este es más o menos el enfoque que quería darles, quizás en otras charlas hable mucho más de la hipótesis y todo, pero quería partir del problema, de la problematización.
que es el eje y el centro de toda investigación, ¿no? Como lo es el problema cognitivo en el aula, ¿no? El proceso de la enseñanza, donde se tiene que ser muy, muy perspicaz para plantear una pregunta exacta y una problematización, ¿no? Entonces parto con estas frases más o menos, ¿no es cierto? Eh, Casi siempre todos los que investigan nos hablan de descubrimiento, pero ¿qué nos importa más? El descubrimiento, sí, el descubrimiento sirve, el nuevo descubrimiento sirve para efectos prácticos, muy bien, ya es el producto terminado. Pero en la enseñanza de la investigación, más importante que el resultado es que el que investiga o el que ha descubierto se dé cuenta que está mirando de otro modo, que con una mirada que tenía no hubiera descubierto lo que descubrió después con otra mirada. O sea, que la verdad no es obvia, que se necesita tener ojos mentales, ¿no? Entonces parto con estos enunciados más o menos para irles entrando en el tema, para que ustedes vayan entrando al tema, ¿no? Y parto también de esto, ¿no? Que una de las cosas importantes para que alguien enseñe, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Como es una de las líneas del ministerio y del sentido común, es que el profesor tiene que conocer y tiene que hacer lo que enseña. Nadie puede enseñar lo que no hace, ¿no? A menudo yo veo sacerdotes, ¿no? Que hablan de la familia, trata así a tus hijos, a tu esposa, que no sé qué. Oye, pero usted no tiene familia, ¿no? Ya muy bonito te habla desde el espíritu, ¿no? Y a menudo ahí, no sé, y ahí llevándolo a lo prosaico, ¿no? Hay gente que te habla, oye, mira, te aconsejo que con tu pareja te lleves así, así. Pero ellos nunca han tenido ni siquiera pareja, ¿no? Nunca han tenido problemas conyugales, ¿no? Y no, o sea, ¿qué te va a enseñar? O sea, ¿qué te va a enseñar quien no ha vivido algo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante que cuando enseñemos investigación, ¿no? De alguna manera debemos esforzarnos por lo menos, ya para por lo menos hacer una especie de práctica en ti mismo de cómo se investiga, a ver qué sientes tú, qué estás mirando, cómo mirabas antes, metacognizar tus modos de descubrir algo nuevo, ¿no? Yo creo que ese es el punto fundamental. En esta tarde quería enfatizar en esos ojos mentales y en ese darse cuenta, ¿no es cierto? En ese hacerle dar cuenta al niño, al puber, al adolescente, al joven, que lo importante no es tanto que descubra o no, sino que sepa que si ha descubierto algo y que si va a descubrir algo, necesita otra manera de ver el mundo, ¿no? Y para eso está el texto de Thomas Kuhn y el video que le he mandado también a Patti sobre este autor famoso, Paradigmas, ¿no? Que resume el libro de Thomas Kuhn y te hace ver cómo este caso que siempre hablamos de los suizos, que pues tenían el paradigma, ¿no es cierto? El paradigma del reloj mecánico, y cuando apareció el reloj de cuarzo, que después saltó al reloj electrónico, no lo vieron, ¿no? Y produce lo que el video llama la parálisis paradigmática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno adquiere cierta fama o cierto éxito, eso también es peligroso porque te causa parálisis paradigmática. Fíjese lo que está pasando ahorita en el Perú. Si hubiéramos tenido otro paradigma de ver la parte ecologista, de ver la parte más subjetiva, tener mucho más criticidad ciudadana para entender cómo se está depredando el mundo, nos hubiéramos adelantado a predecir o por lo menos atisbar que iba a venir una pandemia como esta y que está causando todo ello, ¿no? Es más, en historia, por ejemplo,
yo soy historiador, historia de héroes, ¿no? O ideologías, pero hemos hecho historia de los ciclos, de las crisis, de las, de las pandemias. Nos decía que cada 7 siglos va a haber esto. Ni siquiera le hemos hecho caso. Ya teníamos alertas con los huaicos, las biogrias, que son cíclicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué voy? A que no es, no es que descubras tú las cosas porque te has dado cuenta. No, descubres las cosas primero porque has cambiado tu esquema mental. Y eso se hace con la práctica, como pongo en este diagrama. Entonces, pisar tierra. Miren cómo estamos. No hemos logrado enfrentar la crisis con pensamiento nuevo. Nada. Ni siquiera hemos podido hacer plantas de oxígeno. Se habla de la vacuna peruana, pero no tiene teoría, no tiene mucho fundamento. Creo que algunos están avanzando, pero no tenemos ni el aparato siquiera, ¿no? Ni el aparato epistemológico, institucional, que no, habrá pues un científico, 2, 4, 5, un porcentaje de científicos en el Perú, pero no están institucionalizados. Miren cómo están las universidades, peleándose por quién es el rector, que, no, ni siquiera me dolió escuchar que un profesor, y no tengo laptop, un profesor principal que gana una cantidad importante de dinero, ¿no? No pensamos en el país racionalmente, es otra de las cosas. Podría yo entrar, y eso sería otra charla, ¿no? En todo lo que significa, ¿no? La parte mental, porque la investigación, el problema de la investigación no es solamente un problema técnico, de laboratorios, de profesores mal pagados, no, es también mental, es también cultural. Porque en una sociedad como la nuestra, con muchos rasgos de feudalismo, fíjense quiénes están ganando ahorita en las encuestas, los extremos, estás pensando más en obedecer, en creer, que en analizarte a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es otro tema, digamos, eso daría para no solo una charla, una maestría, ¿no? No hemos aportado al mundo episteme, teoría y patente. Que somos pobres, que no han dicho que estos últimos 30 años hemos sido los tigres de América del Sur, nuestro crecimiento. Fíjense cómo es que hasta en ese aspecto, hasta en políticas educativas, de nación, de Estado, seguimos siendo anticientíficos, acientíficos, ¿no? Y aquí pongo la imprenta feudal, ¿no? Más que pensar, creer, no tenemos la capacidad de criticarnos. O sea, hay ese orgullo feudal, no, yo no me equivoco, ¿no es cierto? Esa es otra de las cosas que trataríamos, ¿no? Obedecer más que emprender, conservar más que cambiar, discriminar. Ese es otro tema, entonces yo le ponía ahí nada más como adorno. Entonces, aquí yo voy a entrar, bueno, nuestro tema ahorita, para no irme por las ramas, por las flores, por las raíces, nuestro tema central aquí ahorita es este aspecto de la problematización. ¿Qué vamos a investigar y a qué apunta la investigación? ¿Apunta solo a un conocimiento nuevo? No. Eso no se va a dar, y sigo insistiendo hasta el cansancio, no se va a dar si no cambias el paradigma. O sea, lo primero que hay que hacer en investigación es decir, un momentito, señor, el objetivo de formar investigadores de chiquitos no es que me inventen cosas. El inventor, oiga, hablamos como el inventor, como cuando alguien dice, oye, tal cosa va a cambiar el Estado, el libre mercado, la Constitución, una varita mágica. No es así. Lo que hace al inventor es su capacidad que tenga de, de desaprender, de desmontar sus paradigmas, de evitar parálisis paradigmática y que entre un nuevo paradigma. Uno. Segundo, que aprenda a hacer debates de paradigmas, más que de ir a lo concreto. Eso ya viene por añadidura. Si no tiene
la capacidad de desaprender el paradigma que tiene, evitar la parálisis paradigmática y adquirir nuevo, no lo va a hacer. Y se necesita para eso conocimiento de teoría, filosofía, epistemología, que se le puede enseñar al chiquito, desde chiquito, no así como epistemología, por supuesto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ya un ejemplo muy burdo, ¿ya? Para que ustedes vean esta diferencia que yo digo entre la necesidad y la esencia teórica que tiene que tener la investigación. Vamos a hablar del calentamiento global, de la pandemia actual, que es un tema que nos está enganchando, ¿no? Y esto que decían antes, este defecto que he visto, que cómo solo se centran en lo concreto y no llegan a lo abstracto. Ya está. Digamos que encontramos una tesis así, o un trabajo, un proyecto, ¿no? La pregunta, el problema, acá le pongo simplón, disculpen la palabra y dura, ¿no? ¿Son los gases de etano, producto de los combustibles fósiles, el origen del calentamiento global? Descubrimiento de América, Cristóbal Colón, estás descubriendo. Fíjense, mire cómo la pregunta de por sí es simple. Y es obvio, pues, ya está descubierto que son los fósiles, combustibles fósiles los que ocasionan el CO2 y el CO2, el calentamiento, el derretimiento, bla, 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 bla. Ya está. Pero fíjense cómo se estructura. O sea, estoy poniendo un ejemplo simple, ¿ya? ¿Cómo es que no estamos trabajando teorías? No estamos trabajando paradigmas, ¿no? Y esto he tratado este ejemplo lo he construido en base a lo que he visto siempre, ¿no? Joven, por favor, ¿y dónde está acá la pelea de teorías? Mira, por decirte, ¿no? Solo se mira lo obvio, no se miran otros procesos que están, mira. El haber incidido en el patrón energético del petróleo y también por haber sido convertido en referente económico, estoy hablando de la crisis del 70, ¿no es cierto? Cuando el petróleo se convierte en patrón económico, después del oro, luego de la caída del patrón oro, ha hecho posible que se explote más petróleo, incluso fuera de lo estrictamente necesario. Mira, aquí te está dándote ya una idea, ¿no? Como en las rúbricas, ¿no sé, todo la rúbrica sobre reforzamiento. En tanto, esto favorecía más a la economía hegemónica, aumentando en la atmósfera terrestre el CO2. ¿No es cierto? Acá le pones un poquito más de ideas, matizas un poco el fenómeno con lo social, político, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que había una necesidad de sobreuso del petróleo luego del 72, cuando se produce la guerra de los 6 días, el Yom Kippur, la crisis del petróleo, ¿no es cierto? Y Nixon va y le pone una pistola al cuello al jeque de Arabia, le dices, si tú no me vendes, para vender petróleo eso lo vas a vender en dólares, ¿no? Y bueno. Y mire luego, ¿no? Yo la agrego acá, la crisis de Chernobyl de los 80 y Fukushima en los 90, donde se desprestigia la que podría ser la próxima matriz energética, la atómica, se insiste en la continuación de los combustibles fósiles. Y hasta aquí has dado cuenta sobre hechos concretos. O sea, fíjense ustedes que, pese a que mencionas aspectos muy profundos, y esto lo puedes hacer, lo puedes degradar desde los niños, ¿no? No estás trabajando teoría, no estás trabajando enfoques, solo hay una narración concreta. Estás insistiendo en tu paradigma, o sea, sin darte cuenta, sin darnos cuenta, estamos más de lo mismo. O sea, hemos llegado a lo que pongo aquí abajo, una parálisis paradigmática. Oye, pero esto es interesante lo que estás diciendo. Mira, nunca había puesto a pensar en Chernobyl, ¿no es cierto? Este accidente trágico, que se parece mucho a lo del COVID. ¿No? Esto era una dictadura, un totalitarismo, nadie dijo nada. Pues pasaron 2 días en que toda la radiación estaba matando gente y solo por no quedar mal políticamente, igual con lo de esto. El 2020, el 19, en octubre todavía se conocía que ya había un nuevo virus, ¿no? Y no hay que alarmar a la gente. Entonces, pues mira, entonces, pero sigue siendo conocimiento concreto, sigue siendo igual lo de Fukushima.
Esto el gobierno autoritario de Japón, que se llama neoliberal, también autoritario. Fíjense, ya vamos combinando interdisciplina, pero ese no es el punto de mi charla de esta tarde, sino la diferencia entre cómo abordar una investigación sin teoría y cómo hacerla, sin la conciencia. Sí, todos tenemos teoría, todos tenemos un paradigma. El problema es que o no nos damos cuenta o no lo ponemos mucho en tapete para que investiguemos, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que yo hago en historia, ¿no? Les estoy contando también mi experiencia, porque ustedes sabrán que en historia hay mucha controversia y yo soy muy controvertido. Y muchos me han dicho, no, tú eres anti-andino. No, no es que sea anti-andino o pro, no. En historia tienes que ver otros paradigmas. Ya está. Miren, aquí está el otro ejemplo, ¿no? Aquí sí yo quiero que ustedes vean un ejemplo de cómo podemos trabajar el mismo tema, pero con un enfoque epistemológico teórico, ¿no? O sea, lo que es investigación propiamente dicho, ¿no? Dice, existe una visión, siempre el tema de el calentamiento global, pero vamos a ver, mire, cómo podemos saltar otros temas. Existe una visión humanística labrada luego de la caída de los grandes discursos en la mirada del calentamiento global. Mire, ya estamos acá trabajando, ¿no? Claro que esto es para ya, hay que rebajarlo, ¿no? La caída de los grandes discursos. Una visión humanística. Mire, ya aquí estoy introduciendo que la mirada del investigador tiene que ser previamente nutrida de un nuevo paradigma. O sea que los investigadores actuales, los más jóvenes, la generación de los nativos digitales, ven mucho mejor esto. Y no es solamente cuestión de edad. Hay gente de 80 años, 90, que pueden mirar de un nuevo modo. Como hay gente de 20 años, 30, que puede seguir siendo tan retrógrado como los de otro paradigma. Fíjense ustedes cómo aquí se está explorando otro, y aquí lo desarrollo. Miren, la caída de los discursos ideológicos, o sea, la crisis de las formas de pensar, basadas en las ideologías de ese entonces, que dominaron en la Guerra Fría, basados en el instrumentalismo, dan preferencia a las visiones del recurso energético matriz fácil, Parsons, ¿no? El gran teórico del pragmatismo. Llevaron a cabo el tipo de práctica más centrada en el instrumentalismo y por ello se preferencia el uso de los fósiles, mentalidad que ya no es posible en la actualidad, porque esta nueva manera de pensar privilegia la subjetividad. Miren, ya estoy explicando el mismo problema, pero a partir de los paradigmas de los investigadores, y estoy en el texto mismo logrando un debate. En el medio ambiente, las diferencias culturales y de género y los aspectos nuevos virtuales que ha creado una era de la tecnología. Fíjense, Lyotard, ¿no? El famoso teórico del pensamiento postmoderno. La nueva visión del mundo desde la subjetividad, Michel Foucault, nos lleva a contemplar otras maneras de ver la matriz energética y de esta manera nos abrimos más a otras posibilidades que no veíamos en otras épocas. Otra manera de ver el mundo, un distinto paradigma, una nueva manera de ver el mundo en este tema también ha lanzado la propuesta del oscurecimiento global. ¿No es cierto? Fíjense cómo ya, a diferencia del anterior ejemplo de una entrada a la tesis, aquí ya le estoy poniendo al joven, al niño, ¿no es cierto? Estoy diciendo, mírenme cómo hay maneras de pensar. O sea, no le estoy hablándoles del calentamiento global nada más, sino ya le estoy hablando de los autores y científicos que trabajan el calentamiento global. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta cuál es el suyo. Para que se dé cuenta que él también necesita una manera de pensar, pero que tiene que descubrirla primero, para ver si es antigua o moderna y para ver si lo cambia. Chomsky cuestiona los sistemas de gobernanza e imprime la necesidad de otra manera de ver el mundo, una ruptura de la cadena biótica que dispara el virus. Mira, ya estamos entrando a ver fenómenos más grandes con esto. Al ver así, entonces ya estamos explicándonos el actual fenómeno del coronavirus.
y lo que se llama enfriamiento global o oscurecimiento global. Los que son de CTA, y todos debemos saber, el 11 de septiembre del 2001, no sé, ¿no? 2001, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas, se descubrió un fenómeno. Como no pasaban aviones por esa zona porque se había prohibido, de pronto aumentó la temperatura. Y al hacer estudios de por qué, se notó que la polución, o sea que también los combustibles fósiles, provocaban una especie de espejo en la atmósfera que refractaba la luz de los fotones y caía menos fotones, ¿no es cierto?, quarks a la Tierra, y eso provocaba, ¿no?, pues una menor temperatura, ¿no? Y cuando no habían los gases de los aviones, porque se había prohibido los vuelos sobre Los Ángeles después del atentado, se hace estudios y se ve toda una historia de la ciencia, cómo los israelíes, los ingleses, habían estado midiendo el efecto de los fotones en pruebas de regadíos, cuánto evaporaba el agua y todo ello. Entonces se dio la conclusión de que mirando de otro modo, no solo entonces existe el calentamiento global, sino se descubre que existe el oscurecimiento global, que también provoca un oscurecimiento por el mismo fenómeno del CO2. ¿No es cierto? O sea, quiere decir que también la ciencia dura tiene su corazoncito y su ideología. ¿No es cierto? Podemos mirar de un modo que es calentamiento global y por otro modo podemos mirar que es oscurecimiento y enfriamiento global. Pero esto solo se logra si es que tú introduces al niño, al joven, a que sepa de con qué paradigma está viendo el mundo. O sea, no es el descubrimiento por el descubrimiento, es porque tú has generado otros paradigmas. Es porque ese hombre que ha descubierto el oscurecimiento global ya estaba haciendo crítica al anterior modelo y estaba abierto a tener una nueva concepción. ¿Cuál es la diferencia? Esta, ¿no? De hecho, yo he compuesto este ojito, ¿no? Este cerebrito con su ojito. Entonces, el ojo que mira, el ojo del niño científico que descubre, tiene que ser no solo un ojo físico, tiene que ser un ojo mental. Entonces, en esta charla, que ya voy acabando, como una motivación, donde me he centrado más en la conceptuación y la problematización, es lo principal, el ojo mental que debemos darle al niño, al joven, al adolescente. Un ojo mental que es distinto. Miras la misma empiria, pero todos los ojos mentales miran de diferente manera. Y lo que hay que hacer es que el ojito que está ahí encima, es el ojo del niño, del adolescente, del alumno, tiene que saber en cuál de estos aspectos existe desde tu mirada un vacío. Ahí está tu tema de investigación. O sea, tu tema de investigación no lo haces porque falta tal cosa, cosas que has descubierto, no, es el vacío epistemológico, el vacío de una forma de mirar que todos estos no lo tienen, tú lo tienes, tu personalidad, tu posición. O sea, no es que descubras una nueva empiria. Primero, para que descubras una nueva empiria, tienes que descubrir tu ojo. Pero ¿cómo describes tu ojo? ¿Cómo descubres tu ojo? Descubres en el debate de los demás ojos que están peleando. ¿No es cierto? Entonces, aquí hay uno que dice calentamiento global, el otro que dice oscurecimiento global, el otro que dice que no existe el calentamiento global, otro que dice que no, pues esto no se debe al calentamiento global, se debe más bien a la industria, que hemos abandonado el campo. Hay varias perspectivas y cada uno tiene una teoría. Descubre la tuya, pero no sin antes tener todo un registro de las epistemologías, de cómo están pensando los demás, para que a la vez tú también tengas tu forma de pensar. Y esto requiere sí o sí epistemología, y la epistemología requiere filosofía. ¡Oh, filosofía a los niños! ¿Qué voy a enseñar yo filosofía en kindergarten?
puedes pensar, pensamiento abstracto, con ejercicios manuales. Ahora es más difícil por la pandemia. En primaria ya puedes estar lanzando ideas, ¿no es cierto? Y si no ocurriera esto, y en el sexto, séptimo ciclo, mucho más. Entonces, esta era una invitación que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, a partir de estos ejemplos, de cómo ahora, ¿no es cierto?, la vida, el mundo, nuestro currículo, todo lo que estamos luchando para el logro por competencias, es un trazo de ruta científica. Miren, por ejemplo, para hacer el PI, desde el momento que hacemos el PI, ¿no? Hacemos PIs, antes hacíamos para 10 años, ¿no es cierto? Para 11, 12 años. Pero a medida que vemos que el mundo se acelera, también estamos viendo que los PIs duran poco, porque los cambios son más radicales, hay un aceleramiento histórico. Y para hacer una planificación, por ejemplo, vemos que no podemos hacer sin las miradas de los demás. Para hacer, por ejemplo, nada más el diagnóstico, la matriz FODA, para luego someter esa matriz FODA a lo que se llama el análisis de vulnerabilidad, tenemos que considerar todas las miradas. Y no solo lo que dice, sino cómo está pensando, en qué está pensando, cómo piensa el mundo, ¿no? Porque ahora sabemos que hay que ir permanentemente a eso, porque si falta una visión, falta todo, ¿no? Este es un esquema que yo les presento, que ya un día explicaremos todo el proceso de la investigación, porque bueno, no es el tema de hoy, el tema era solo motivarlos en este aspecto. Y miren, va pues con nuestro proceso de formación de competencias, ¿no es cierto? El conflicto cognitivo vendría a ser el problema. Y uno no hace cualquier pregunta. La pregunta que haces de problematización, ¿no es cierto? Cuando empiezas los recojos de saberes, ¿no? Los contextualizas, ¿no? La significatividad, Ausubel, esta parte tiene que ir con todo el logro de la competencia, no solo con el desempeño que vas a trabajar, sino con la competencia, con el estándar, con el enfoque, ¿no es cierto? Con el perfil de egreso, todo un trabajo de epistemología pedagógica, ¿no? Entonces, la clase, el logro de la competencia es un proceso de investigación, vas de lo concreto a lo abstracto, ¿no? ¿No? Manual de marco del buen desempeño docente, ¿no es cierto? La competencia 9, desempeño 4. Y tiene que ver con proceso. Abordas tu hipótesis, tu propia mirada. En el momento del debate, ¿qué estás haciendo? Estás contrastando lo que hemos dicho antes, contrastando maneras de ver. Lo que pasa es que lo hacemos, lo hacen. Ya como capacitador lo sé, pero está faltando darse cuenta qué está pasando en ese fenómeno. En la metacognición yo sugiero mucho que digan, oye, y cuando ha dicho que el calentamiento global no existe, ¿en qué está pensando ese joven? ¿En qué crees que estaba pensando? ¿Cómo crees que fue su estructura mental? O sea, hacerle pensar al otro o a sí mismo qué hay detrás de lo que afirmas. ¿Cuál es tu corpus teórico? Y todos lo tienen. O sea, no crean que el corpus teórico lo tienen solo los filósofos, todos lo tenemos. El asunto es cómo lo visibilizamos y lo evidenciamos. Eso ayuda muchísimo, es una metacognición epistemológica y de investigación que te ayuda un montón y le ayudaría al chico para que se dé cuenta, mira, estaba pensando de este modo. Mira, estaba razonando de este otro modo. O me he dejado influenciar por tal libro. ¿Qué has leído? Tal libro. Ese libro, el autor piensa así y no tienes tú la culpa. Pero también te sugiero que leas este otro para que enriquezcas, en fin, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde y a modo de conclusiones preliminares decir, entonces no hay una sola manera de ver la empiria. Cada espacio-tiempo histórico tiene una manera de ver. Se mira la empiria de acuerdo al paradigma vigente. La investigación no arroja dato empírico ni concreto solamente, sino mirar lo que la parálisis paradigmática impide. Lo fundamental de la investigación no es el dato, es la nueva forma de ver. Y me quedo con este ojito, con este ojo, que se llama el ojo mental.
¿cierto? Entonces, esta tarde era para hablarles, no los quiero abrumar, sobre la importancia, la sustancia que tiene esto que se llama el ojo mental. No se descubre por sí mismo. Primero hay que ubicarse en qué paradigma estás, con qué paradigma estás trabajando. No leer al autor por el autor, leer detrás del autor, detrás de lo que estás leyendo, ahora que tenemos más información y más acceso, ¿qué paradigma tiene? ¿Cuál es la estructura de ese paradigma? Saber la estructura de todos, porque sobre un tema hay muchos paradigmas. Y en base a eso construir el tuyo y recién entrar a la investigación. Eso es todo cuanto quería comunicarles y les agradezco esto, ya no a las preguntas y a todo lo que ustedes vean conveniente. Muchas gracias, Martín. Realmente nos has ilustrado muy excelentemente sobre este ojo mental que debemos tener para la investigación. Nos has abierto muchas ideas, muchos campos. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, quiero agradecerte de manera muy personal el hecho de que estés acá, siempre compartiendo con nosotros. Y bueno, cultivando la amistad que hace muchos años la tenemos, ¿no? Colegas, entonces las preguntas, está abierto este espacio para que podamos interactuar con el licenciado Martín y podamos ir despejando algunas dudas que nos ha quedado en el transcurso de la charla. ¿Alguna pregunta, colegas? Sí, maestra. Sí, adelante, profesor Justo. Sí, un ratito, pero mi audio está bajito. No, está ¿Se bien. me escucha? Está Sí, bien, ¿no? Gracias. Gracias, al licenciado. Muy buenos días y agradecer en primer lugar por sus compartir sus conocimientos actualizados. Quisiera sacarme de una duda. Así también desde el 2020 venimos escuchando también en las diferentes ponencias, ¿no?, de los diferentes expertos, en el sentido de que cuando el docente hace trabajos de experimentación, desarrollando lo que es tal vez la competencia, indaga, ¿no?, y relacionados, nos decía una fecha un ponente de que en sí no se realiza, no se desarrolla ciencia, no se puede considerar como ciencia, ¿no? ¿Qué opinión le merece frente a esto? Quisiera, ahora cuando yo lo entiendo a usted, lo contrario, ¿no? Si hacemos ciencia, así entiendo. ¿Es así, licenciado? Sí se hace ciencia, ya la aproximación, pero cuando indagas, no se olviden decirles al alumno desde qué punto de vista estás mirando, cómo estás pensando, ¿ya? Y el excelente momento que tenemos, o sea, por eso digo, no, necesitamos Ministerio de Ciencia, necesitamos un curso de ciencia, se hace ciencia desde cualquier momento. Entonces, yo creo que el momento en donde estamos contrastando, ¿no es cierto? Porque después del inicio, ¿no es cierto?, tenemos la información nueva, ya está, has problematizado. Después de la información nueva tenemos el contraste, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, en grupo, del debate. Allí es cuando tenemos que aprovechar de decir al alumno, ¿y por qué crees que ha dado esa idea? ¿Quién crees que le ha influenciado? Es, a ver, es que, ¿cómo están los libros de que ha leído? Es que ha leído los libros del Ministerio de Educación y simplemente ha leído una página. Y a ver, ¿la página de quién es? Indagar al autor, indagar la fuente, indagar cómo está pensando. ¿Ya? Entonces, con eso, profesor Justo, le estaríamos dando un plus de aproximarnos más, poquito a poco, a que el alumno sepa el origen de las
formas de ver, la naturaleza. O sea, hacerle ver que en historia, por ejemplo, a ver, ya, que es donde me muevo mucho también. Los incas han sido un paraíso. Los incas han sido perfectos. Mi respeto si es que tú lo crees así, pero en ciencia, a ver, ¿quién dice eso? Los jesuitas. ¿Y qué tiene que ver los jesuitas? Los jesuitas querían tumbarse al gobierno español porque eran enemigos. Y para tumbarse al gobierno español necesitaban hacerse aliados de los que habían sido derrotados. Y para que los derroten a los enemigos tenías que magnificarlos. ¿No es cierto? Mi pensamiento. Ay, ya, los jesuitas tenían un modo de pensar. Los indigenistas, que querían hacer toda una revolución en torno al indígena, por decirles, ¿no? No es malo ni bueno, eso, o sea, no es para juzgar. O sea, hay que averiguar la fuente, hay que averiguar cuál es la escuela, el pensamiento, el paradigma que tiene, ¿no? Entonces, si con ese saltito estaríamos promoviendo que los jóvenes más tarde no tengan pues, problemas en la universidad. ¿Por qué tienen problemas para hacer su tesis? ¿Por qué hay tanta tesis trucha, tanta corrupción en lo que es los títulos, todo eso? Porque estamos buscando el cartón por el cartón. Y ahí tenemos problemas. Entonces, le daríamos al niño primero la ubicación de que, ay, sí, mira, este conocimiento no es objetivo. Cada conocimiento, cada conclusión tiene su corazoncito dentro, detrás, ¿no? Y yo también tengo el mío, ¿no es cierto? Entonces, solamente con lograr que el alumno sepa que no hay un conocimiento absoluto, sino que es tan relativo a ti o a la escuela o al paradigma que tiene el que lo ha dicho, suficiente, suficiente. Por eso quiero quedarme en el problema, ¿ya? Porque ya después vienen otros aspectos. O sea, hacerle ver primero, ya en términos más prosaicos, que ese conocimiento no es el último y el final, ya está. Que es uno de los conocimientos, incluso esta mi charla es una de las charlas sobre investigación, ¿no? Y allí es donde, ¡pum!, despertamos en el alumno una puerta para que sea tolerante y sepa que no hay un conocimiento único, sino que se pueden generar más. Eso, profesor, justo de mi parte. Gracias, licenciado. ¿Y cómo Gracias, promover? Martín. Profesor Justo, hay dos Sí, personas que están levantando ya, la mano. gracias. Vamos a darle el paso al profesor Rafael Dante. Adelante, profesor Rafael. Colegas, buenas tardes. Felicito al señor Martín, ponente del día de hoy, y por esta participación suya, que creo haber entendido, ojalá sea en el sentido en que yo también he encontrado de repente, cierta observación al trabajo que el Minedu está tratando de implementar a través de nosotros en el desarrollo de la competencia para nuestros estudiantes. Nuestro ponente hablaba de investigación. Al inicio estaba pensando de que estaba tratando sobre la competencia indaga, pero al final me doy cuenta de que está hablando en forma general del enfoque de indagación, que lógicamente se tiene que desarrollar en las tres competencias de nuestra área de ciencia y tecnología, pero que lamentablemente en Explica no se trabaja. En Explica no se trabaja el enfoque de indagación. ¿Por qué? Porque solamente se le da prevalencia al producto. No se desarrolla mucho el proceso y se deja de lado nuestros famosos procesos didácticos de Explica el mundo físico. Y también me doy cuenta, gracias a la ponencia del profesor, de que en el COAR también se trabaja lo mismo que nosotros, pero con otro tipo de nomenclatura, ¿no? De investigación, teoría de la investigación, aplicación de la ciencia o el conocimiento que se relaciona con esas tres competencias. Pero nos abre los ojos nuestro ponente al indicarnos de que lamentablemente todo está centrado
o se le da más importancia o se inicia a la investigación en un problema. Y generalmente ese problema lo planteamos nosotros los mismos profesores, lo planteamos y hacemos de repente una investigación guiada. Entonces, esta necesidad de trabajar en los requisitos previos que he entendido del profesor se nota en lo que yo también me he dado cuenta, que se deja de lado de repente el trabajo que nosotros deberíamos hacer para inculcar la atención, la curiosidad, el interés y finalmente la necesidad por conocer para explicar y entender lo que sucede alrededor nuestro, en los hechos naturales, los hechos socioculturales, las controversias que existen, la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quisiera pedirle a nuestro ponente, que se nota que es bastante experto en esto, cuando usted habla de solo ver, me imagino que no solamente se refiere al ojo, sino a todos los sentidos, ¿no? Me imagino que no solamente eso. Y usted relaciona los ojos físicos y los compara con los ojos mentales, lo que yo particularmente he estado trabajando con mis alumnos, la observación perceptual. O sea, no verlo, no solamente ver las cosas como dice acá, que sea las cosas como verlas como obvias, sino encontrar en ellos algunos aspectos importantes, como vuelvo a repetirles, que nos permita iniciar al niño en la curiosidad, en el interés, pienso que esa es la base, y ahorita me parece que no está fundamentando el ponente, la base para hacer próspera cualquier tipo de estas tres investigaciones. La investigación experimental, la experimentación descriptiva y la experimentación, bueno, creo, la tecnológica. Entonces, quisiera que nos explique un poquito o ahonde un poquito de repente en ese pequeño detalle. ¿Cómo podemos nosotros a nuestros niños, principalmente los estudiantes, darle ese gusto, que generarles en ellos el gustito por la investigación? Que les gusten ellos ver en la naturaleza, en las cosas, de repente hasta en nuestro cuerpo o en las situaciones que estamos viviendo, ese bichito que inicie, esa chispa que inicie todo ese proceso de investigación y que seguramente le va a llegar a la finalización, lo cual nosotros no hemos notado en nuestros alumnos. Se cansan, no entienden, tenemos que nuevamente volver y estamos en ese círculo vicioso vuelvo a repetir, de estar atados a lo que el ministerio nos pide. Porque esos cambios he querido yo hacerlo, lo he consultado con mi especialista, lo he consultado con colegas, etcétera, y lamentablemente me dices, el problema va a ser que tú tienes que trabajar con los estándares, y en esos estándares no ahonda esa parte principal que hoy día le he entendido al ponente. Entonces, por favor, ¿cómo podríamos prender esa chispita en nuestros estudiantes? Muchas gracias. Ninguno de los estándares, enfoques, perfiles, competencias, todo lo que tiene la currícula es pues escrito en piedra o solo tiene una interpretación. El currículo es un marco, ¿no? Y no sé quién eres especialista, que te da una libertad de interpretar. Y la misma palabra indaga no es solamente, pues, no es solo monosemática, la indagación tiene que partir justamente de eso que digo. Profesores, con solo jugarle, yo a ver, entro acá algo prosaico, al ego, al alumno, o sea, moverle el piso. Ya pues, tanto hemos leído Ausubel, tanto hemos leído teoría de la acomodación, desacomodación, es eso. Lo desacomodas, lo descuadras al chico, lo descolocas de un modo, por supuesto, amable, empático, ¿no es cierto? Y ese bichito que usted dice, no sabe usted cuánto va a crecer. Si usted analiza la historia de los investigadores, los grandes investigadores han sido desubicados y en algún momento han tenido un trauma, una crisis de seguridad. ¿Qué es lo que nos hace grandes a los seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace crecer? Las crisis. Cuando nos mueven todo el piso y tenemos que seguir inventándonos, miren estos momentos.
Miren lo que estamos haciendo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar conversar y hacer capacitación por este medio? Y estamos creciendo porque ahora se hacen más capacitaciones, ya que sabíamos, es eso, profesor. Yo creo que con desacomodarlo, su seguridad, ¿no es cierto? Con hacerle la pregunta necesaria. Oye, ¿y cómo es posible, pues, que acá nos dicen que los gases, el CO2, nos trae todo el calentamiento global? Pero mira, acá ya, mira, el Horizon, he descubierto este video bien estudiado. Acá hay un libro que dice el oscurecimiento global. El mismo CO2 también provoca enfriamiento global. Lo has desacomodado. Lo has desacomodado. Entonces le has dicho que, pero profesor, ¿qué ha pasado? Es que este señor está pensando en estos términos. Tiene la escuela, ¿no es cierto?, todavía antigua, según la cual hay una causa, solo produce dos efectos. Pero este señor tiene otra escuela que dice, su pensamiento dice que una causa puede producir dos, tres efectos, pero incluso contrarios entre ellos. Mira, ya estamos entrando en filosofía. Entonces, es eso. O sea, señores, discúlpenme que me intrometa en vuestras labores, algunos que especialistas, no sean más papistas que el Papa. Dejen que el profesor interprete el currículo, sea libre, que la realidad es más importante que una manera de interpretar la teoría. Ni siquiera es la manera de interpretar la teoría. Por eso, insisto fuertemente en el manejo disciplinar y, aunque parezca viejo, en la veteranía. ¿Quién sabe de investigación? El que es el que va a investigar. Investiguen también ustedes, profesores. Ya, si no tienen tiempo, recursos para investigar, por lo menos sentido común. Desacomoden. Descubran detrás de cada desacomodación, detrás de cada contradicción, quién está pensando qué. Porque eso le va a dar más tarde al niño y al alumno y al investigador todo el vuelo para que no solo proponga un nuevo conocimiento empírico, sino hasta proponga teoría. Por eso es que nosotros no tenemos oxígenos cuando están muriendo, porque hay otras maneras de sacar oxígenos, no solamente entonces, eso, sí. Hasta ahí mi respuesta. Gracias, Martín. Vamos a dar paso al profesor Manuel. Adelante, profesor Manuel. Bien, parece que no está, entonces le vamos a dar paso al licenciado René, que también está levantando la mano. Muchas gracias, Patti. Y nuevamente agradecer la participación del doctor Martín. De verdad que creo que nos está dando un buen sacudón en nuestros procesos mentales. Yo quería de pronto plantearle una cuestión, doctor Martín, puesto de que ahora nosotros los docentes de ciencia y tecnología tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que puedan comprender conceptos abstractos, ¿no? Como la nueva física, aunque no es tan nueva en realidad, pero hace mucho, ya varias décadas que se habla sobre ello, pero que aún no se llega a comprender, más aún todavía en estos tiempos en donde el impacto de estos conceptos tan abstractos como la física cuántica son pues tan determinantes en la ciencia y la tecnología de estos tiempos. Entonces llegamos a las aulas y está el docente frente al estudiante y tiene que brindar el apoyo para que esto sea comprendido por el estudiante, pero lastimosamente ahí es donde fracasamos, al menos creo que un buen porcentaje, ¿no? Porque no llegamos a poder explicar estos conceptos abstractos y menos hacer que los estudiantes puedan comprender. Entonces, pienso que a partir de lo que usted nos ha expuesto, es muy importante que nosotros los docentes manejemos tesis filosóficas referidas a la filosofía de la ciencia. Creo que eso ya estoy plenamente convencido. El asunto es, ¿cómo haríamos para poder trasladar esto a la práctica docente? ¿Sería necesario que los docentes puedan desarrollar temáticas referidas básicamente a esas tesis filosóficas que ponen en cuestión a la ciencia, que lo ejemplifique como usted lo ha hecho, pero para llegar a poner esos ejemplos como usted los ha planteado, tendríamos que necesariamente llevar a los docentes
a poder comprender estas tesis, porque de lo contrario creo que va a ser muy difícil poder explicar conceptos abstractos como los que le acabo de mencionar. ¿Cómo podría ayudarnos en ese aspecto, doctor Martín? Esa es multidisciplinariedad, esa es cultura, esa es práctica, es cancha, tú no aprendes las teorías y la epistemología leyendo a epistemólogos, lees haciendo investigación. ¿Cómo aprendes a vivir, a ser sensato, a ser sabio? Cayéndote, fracasando. Multidisciplinariedad, profesor. Multidisciplinariedad. Un profesor tiene que ser culto, y tiene que conocer todas las áreas. Y yo le explico, por ejemplo, para la teoría que usted dice, ¿no es cierto? La nueva física, la teoría de los fractales, ¿no es cierto? La teoría de los fractales, ya está. ¿Qué es la teoría de los fractales? De acuerdo a la teoría de los fractales, lo que ocurre en pequeñito ocurre en macro. Y hay toda una ley, ¿no es cierto? La teoría del meme, el ácido desoxirribonucleico, los memes, el ADN, el debate, ¿no? Que si el virus se transforma rápidamente, no, el núcleo no se transforma, el ARN sí, son los códigos que cambian código. Bueno, en fin. Pero miren cómo podemos explicarlo para que no sea tan así obstruso, con algo que se llama la teoría de Dawkins o la teoría de los memes que tienen larga duración, como historiador, ¿ya? Es donde más me muevo. Algo que faltaba en la punta de mi currículum era que yo he estudiado 2 ciclos de ingeniería civil. Entonces, y he estudiado química también en la uni. Entonces se nota, ¿no? Entonces, miren, fíjense, cómo es que, a ver, Chavín se ha desarrollado 1000 años antes de Cristo en el norte del Perú. Tiwanaku se ha desarrollado 1200 años, 1800 a 1200 años en el sur extremo del Perú. Pero los dos tienen la misma iconografía. No ha habido contacto. Memes, teoría del meme. La teoría de los fractales. El año 2006, un campesino depositó $300,000 en un banco. ¿No? Un campesino. Ahí se desató todo el tema del lavallato y se desprendió, ¿no? En Brasil, ¿ya? Un campesino y grandes consorcios. Entonces podemos explicar con historia, podemos explicar con cuentito, tienes que ser literato, tienes que ser cinéfilo, ¿no? Y la teoría de los fractales yo lo he aprendido más, por ejemplo, ahora en esta serie, El Mecanismo, que está en Netflix, ¿no? Entonces, la teoría de la cristalización, ¿no? En la película en esta serie de este que hace Hachís, ¿no? Breaking Bad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar cultura. Esto es mi ciencia, esto es ciencia dura, esto es ciencia, no, ya eso no sirve, todo se ha trastocado. Y cuando más estudies filosofía, política, relaciones, entonces yo creo que usted, profesor, va a encontrar ese mecanismo, ese ejemplo de cómo trabajar teorías. Tiene que encontrarlas en los hechos. Tiene que encontrar en el fenómeno, en la explicación. Necesita que mientras está aprendiendo el chico, desarrollando algo, tiene que explicar, aproveche el momento. Y en ese momento usted puede hablar de la película, puede hablar de todo. Mire, yo he enseñado, cuando nosotros sabían los chicos, qué cosa es de separación de poderes, división de poderes, qué cosa es eso de institucionalidad, república, con fútbol. ¿No? El fútbol empezó en el siglo XVII en Inglaterra. Entonces, mira, no, yo me emociono a veces, pero yo creo que hay que encontrar la manera, no de darle así duro a la filosofía, sino es cultura, es ir pensando y encontrando en cada pequeña cosa un motivo para de ahí ir a la rúbrica 2 del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. O sea, cualquier momento, cualquier pretexto es bueno y siempre decirles, mira, este piensa así, este piensa así, pensaban así, porque eso es importante, que sepa que hay diferentes maneras de pensar. Sin algo he contribuido a su pregunta.
Muchas gracias, Martín, y realmente Patricia, hay una pregunta en el chat. Ya, perfecto. Marinela, adelante. Profesor Martín, el maestro Jaime Contreras pregunta, ¿no? ¿Hay un solo método para hacer investigación? ¿Solo el método científico es el único que se utiliza para hacer investigación o existe otro método? La ciencia es esa, ¿no? O sea, miren, hemos ya investigación básica, investigación aplicada, investigación tal, nosotros andamos peleando, ¿ah? Tú ves cada formulario que tiene cada universidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? A ver, definamos, ya, para no entrar en debates, ¿no? Es que lleguemos todos a un consenso universal, temporal, relativo, de un conocimiento más o menos aceptado, ni siquiera del todo, por todos. Nada más. Hay 3 principios fundamentales que tienes que enseñarle a un niño, a un adolescente. Primero, que el conocimiento que estás usando, de alguna manera, ¿no es cierto?, de alguna manera, sea aceptado por una comunidad científica. Entonces, el debate sobre la ivermectina, la el CDC, todo eso, ¿no?, está indexado, está aceptado en una revista científica, y eso no es que sea un monopolio de los capitalistas, de los neoliberales, no, sino tiene que haber cierto consenso, ¿no? Ya está el texto de Gastón Bachelard. Lean el texto, le voy a mandar a Pati el texto de Gastón Bachelard, La comunidad científica. No tiene que ver más o menos. Segundo, tiene que estar de acuerdo a un paradigma actual. O sea, esto que estoy diciéndoles, tiene que darse cuenta el alumno y ustedes de que de alguna manera esa forma de mirar es actual. Tienes que darte cuenta, hay una cosa que yo como historiador, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Un historiador tiene ventajas epistemológicas, ¿no? Porque te hace ver la evolución del pensamiento, ¿no? Es que todavía tenemos mucho de feudal, mucho de permanencia de pensamientos de creencia en el cerebro. Y el orgullo de no aceptar. A mí no me vas a decir, yo soy doctor, que no sé qué. Por favor, somos humanos, todo conocimiento es perecible. Dos, que tiene que tener un paradigma actual. 3, Karl Popper, falsación, validación. Yo creo que con esos 3 no nos hagamos problemas si esto es científico, si Thomas Bunge dice esto, si Eco dice tal cosa, no sé qué. Entonces yo creo que con que el niño aprenda esas 3 cosas básicas, ¿no? Que hay diferentes maneras de pensar, que él tiene su diferente manera de pensar, que él puede descubrir con esa nueva forma de pensar otros lados que no está mirando, que no se ven, porque el ojo filtra, el ojo simple, el ojo mental ve, suficiente. ¿Para qué ya, digamos, meternos en teorías obstrusas, debates que sí son importantes, pero que basta que el alumno tenga una noción de que hay varias maneras de pensar, suficiente, porque lo otro viene por añadidura, ¿no? Eso, profesor, sobre todo. Muchas gracias, Martín. Realmente el día de hoy ha sido bastante fructífera esta tarde. Hemos despejado varias dudas con respecto a lo que es investigación, y yo te agradezco personalmente por esa deferencia que has tenido con la UGEL Canchis para estar con nosotros y compartir este espacio. Muchísimas gracias, y a nombre de toda la UGEL Canchis, a ti, Martín, por este conglomerado de cosas que nos has ilustrado. Agradezco también a cada uno de ustedes, y bueno, será hasta el próximo viernes de Ciencia e Investigación. Muchas gracias, yo soy el honrado, y gracias y siempre para servirlos, para consultarme mediante tu persona, si quieren seguir conversando, estoy dispuesto y me encanta siempre esto. Gracias a ti, porque yo soy el honrado. Gracias, Martín.
Bien, colegas, entonces los vemos en el próximo viernes de Ciencia e Investigación.